Salim Ibarra, secretario jurídico del Partido Revolucionario Dominicano, nos acompaña esta mañana para tener un diálogo urgente sobre diversos temas y tópicos que han pasado post-elecciones en la República Dominicana. Salim, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y estamos aquí apresto a los temas de actualidad. Salim, el PRD resultó ganador con una senaduría, 15 diputados y 30 alcaldías, según el último artículo que salió ayer de parte de uno de los jueces de la Junta Central Electoral. Primero, ¿esos datos son correctos? Y segundo, ¿cómo categoriza el PRD que esos resultados? O sea, ¿era lo esperado? ¿Esperaban más? ¿Esperaban un poquito menos? Nosotros hasta la semana pasada teníamos 17 diputados, un senador, 30 alcaldes, 41 directores de distritos municipales, más de 200 regidores y unos 170 vocales. Esos son los datos que tenemos. El pueblo dominicano sabe el resultado del proceso electoral y evidentemente el PRD estuvo rondando el 6%. Nosotros no podemos decir, por lo menos a título personal, las expectativas eran algo más. Nosotros hablábamos de 2 dígitos, pero como todo en política y en la vida, tiene su explicación. Nosotros analizando, vimos que gran parte o una buena parte del voto PRDista fue directamente a la casilla número 2. Y eso está evidenciado, y no solamente el voto PRDista del que nos quedamos en el PRD. Hay algunos que se fueron al PRM, que tampoco pudieron captar ese voto, y se fueron directamente, muchos dominicanos, a la casilla número 2 del PLD. ¿Por qué lo digo? El PRD saca un 43% en las elecciones del año 2012 como partido, en términos independientes. Entonces el PRM ahora saca un 26%, el PRD saca un 6%, son 32%. ¿Qué significa eso? Que hay un 11% que emigró del PRD y que fue captado en su gran mayoría por el PLD. ¿Fruto de qué? ¿Y se pueden considerar PRDistas esos votos ya? Porque si se fueron, sí, ¿verdad? Cuidado si se fueron al PLD directo. Creo que en esta coyuntura fueron directamente al PLD por 2 razones. Primero, por una buena obra de gobierno de Danilo Medina, que captó votos que no eran tradicionalmente PLDistas. Y lo segundo, fruto de una división del PRD, un partido que a todas luces fue dividido, aunque hubiese ido en 2 organizaciones, era el mismo nicho. Entonces, al ir dividido y el PLD no, al PLD ir unido, gran parte de esos, diríamos, PRDistas fueron directamente a la casilla 2. Salim, independientemente de eso, hay resultados que se han dado de una gran cantidad de senadurías. 7 senadurías fueron ganados con los votos del PRD, que no lo hubiera tenido el PLD en estos momentos. Más de 30 alcaldías fueron ganados con los votos que aportó el PRD. Danilo Medina obtiene la mayor cantidad de porcentaje y de votos de la historia de República Dominicana en términos democráticos, y fue gracias a los votos del PRD. Entonces son de las cosas que aportamos en la alianza y que nosotros estamos, diríamos, reivindicando ante la población dominicana y ante muchas personas, incluyéndome a mí, que no estamos acostumbrados a esa votación del PRD. Salim, la siguiente pregunta te la hago porque también tuvimos a Héctor Guzmán y él mencionó esa misma parte de los 7 senadores que ganó el PLD por la votación del PRD. Pero ¿no cree el PRD que si eso fuese cierto, los diputados que salieron perdedores dentro de la alianza con el PLD pudieron haber ganado si el PRD hubiera ido solo a nivel congresual? No, porque lo que pasa es con el voto preferencial es que son votos que van directo hacia el diputado. Entonces, ¿qué pasa cuando usted va aliado a un partido como el PLD, que es el partido más importante actualmente en el sistema de partidos? Entonces, esos son de las consecuencias que se asumen en este tipo de alianza. Los candidatos del PLD tienen más recursos, los candidatos del PLD
fueron más. Es que dicen que Miguel Amar le dio 300,000 a cada candidato. No sé, yo no fui candidato, no sé cuánto le dio, pero evidentemente cuando usted se mete a candidato a diputado, ¿sabe? Y eso es de las cosas que hay que mejorar en una reforma electoral. Usted sabe que usted, si no tiene los recursos, no puede involucrarse en eso. Eso es lamentable. Pero aquí se necesitan millones de pesos para ser diputados. Muchos de esos diputados que usted ve ahí llegan ya con el sueldo de los 4 años hipotecados. Y usted ve que a veces ni cobran en la Cámara de Diputados porque le pasan esa deuda y son muchas veces cobrados por la misma Cámara o pagados por la Cámara de Diputados o por el Senado. Salín, viendo el panorama que planteas, más de 30 alcaldes fueron ganados por el apoyo del PRD, 7 senadurías, bueno, un conjunto de cosas. Expectativas en la próxima administración de Danilo Medina que ustedes tienen, porque el pueblo desconoce cuáles fueron los acuerdos. ¿Cuáles expectativas ustedes tienen? Porque obviamente irán a un gobierno que vendieron de unidad nacional. Mira, evidentemente en los próximos días debe anunciarse ya la participación que va a tener el PRD en la parte gubernamental. Pero ¿qué se firmó? Que yo vi en esa firma. Bueno, el presidente Danilo Medina y Miguel Vargas, en representación del PRD, firmaron un acuerdo en el cual el porcentaje de votos que aportara a la alianza, al PRD, ese mismo iba a ser el porcentaje en términos gubernamentales. Pero no el porcentaje que, diríamos, global, es el porcentaje de lo que se sacara. Es decir, la alianza saca un 61.70, el PRD saca un 5.85, entonces ese 5.85, ¿qué representa del 61? Alrededor de un 10%. Entonces, ese fue el acuerdo, entonces yo estoy seguro, no tengo la menor duda, están pensando de que el presidente Danilo Medina, hay más de 130 instituciones en el gobierno, entonces yo no tengo ningún tipo de duda que el presidente Danilo Medina va a cumplir como ha cumplido todas sus promesas. Salín, vemos que fueron solo, como bien planteó Iván, en algunos municipios, y vemos algunas impugnaciones por parte de muchos alcaldes que perdieron específicamente. ¿Está la comisión legal del PRD dando ese apoyo? Si es positivo, el por qué, y si es negativo también el por qué. Bueno, en términos del PRD, nosotros a nivel de compañerismo siempre damos el apoyo técnico, independientemente la causa. Ahora, nosotros no podemos alegar ni tener el mismo discurso del PRM. Nosotros tenemos que estar de acuerdo a lo que dice la ley. No podemos tener doble moral como tiene el PRM, que ellos exigían la ley para el conteo manual, cosa que no era tan a rajatabla como ellos decían, porque la Junta tiene el derecho y tiene la facultad de tomar decisiones por resolución, como es el conteo electrónico. Pero nosotros advertíamos, y en varias declaraciones lo hicimos, de que el PRM está buscando la justificación y el culpable de su derrota. Eso lo dijimos antes del 15 de mayo. Pues esa doble moral la están ejerciendo cuando no impugnaron en las mesas electorales, como dice la ley electoral, esa misma que ellos defendían tanto, no la cumplieron. Entonces vienen a hacer un proceso de impugnación en medio de una votación en la cual perdieron por más de 27 puntos. Vemos como ahora en el Perú queda una votación 50.11 a 49.80 y pico. Imagínense que eso hubiera pasado aquí. No. Este señor ha perdido por más de 27 puntos, por más de 1.200.000 votos, perdió en los 155 municipios del país, es decir, no ganó un solo municipio. ¿Y eso es verdad? Sí, no ganó en ningún municipio. Abinader, no sé si una mesa, pero ningún municipio, eso nunca había pasado en la historia de este país. Y viene a decir que le hicieron fraude y quiere mantener eso para tratar de deslucir la victoria. Los empresarios, la sociedad civil en su totalidad, los observadores internacionales, la comunidad internacional, todos han felicitado al presidente Danilo Medina, menos este grupo de oposición que fue derrotado aplastantemente y que entonces quieren justificar esa derrota ante sus
diríamos, sus mismos compañeros y ante el país, acusando a la Junta Central Electoral que el mismo presidente de la Junta ha dicho que hubo boicot en esta elección y que se vio en peligro. Entonces, todo fue una trama, todo fue un guión, y el pueblo dominicano, en la encuesta que he visto, más de un 70% no cree en esos alegatos que está planteando, diríamos, los derrotados. Salim, ya pasaron las elecciones, ya vimos el rol del PRD junto con el PLD como aliados. ¿Cómo piensa el PRD hacer oposición estando dentro del gobierno? Porque, sin duda alguna, el ingeniero Miguel Vargas continuará tratando de lograr la presidencia de la República, él o cualquier otro, pero no se ve cómo él podría distanciarse de un gobierno de Danilo Medina, una posible, dicen muchos, reelección de nuevo del presidente Medina o de cualquier otro candidato. ¿Cómo se va a lograr eso estando dentro del gobierno? Esto es una etapa de aliado, una etapa que fue antes de las elecciones, durante las elecciones y estamos en una etapa de seguir aliados. Eso no es la menor duda en estos momentos. El futuro no lo puedo predecir porque no tengo esa facultad, diríamos, extraordinaria. Pero el PRD también tiene que vivir un proceso de renovación, de reorganización. Ya nosotros no podemos continuar, porque ya esa etapa pasó el 15 de mayo, solamente hablando de una división. Ya se dividió el PRD, unos se fueron al PRM, otros regresaron, otros nos quedamos en el PRD. Entonces ya hay un proceso de identidad de ambas organizaciones y un proceso que tiene que venir de crecimiento. Ese proceso de crecimiento entiendo yo que en esta etapa la debe encabezar Miguel Vargas Maldonado, y que hay muchos hombres y mujeres, creo que el partido que más tiene, visibles, de personas emergentes, políticos emergentes, que pudieran asumir mayores roles. Pudiéramos rápidamente mencionar a Hugo Vera, a Idekel Morrison, el mismo Víctor Gómez Casanova, una cantera, Joel Díaz, hay una cantera, Aníbal Díaz. Sí, pero ahí con Aníbal hay que tener cuidado que va para el ayuntamiento. Una serie de compañeros y compañeras, la misma Yané, no quisiera que se me quedara ninguno. Es el problema con comenzar a mencionar. Creo que el PRD, pienso que el PRD es que más tiene figuras visibles que no simplemente son políticos, sino que se han destacado en sus diferentes áreas en la sociedad. El PRM, y volvemos a la parte política porque estamos en un proceso que todavía, como decíamos esta mañana, se está peleando y contando. El PRM alega ilegalidad en su alianza del PRD y el PLD en el municipio de Santo Domingo Oeste, a tal punto que hoy dice Luis Abinader que el alcalde electo de ese municipio se llama José Andújar. ¿Cuál es la realidad? ¿Se hicieron los acuerdos correctos? Cuéntanos específicamente el porqué del alegato en esa demarcación. Esas declaraciones Luis Abinader las está haciendo, creo que economista. Político, ¿no? Político, candidato a la presidencia. No, pero él argumentó hechos jurídicos que desconoce. Y es lamentable que una persona que aspiró a presidente de la República hable de esta manera. Planteó, en resumen, de que debía ser escogido ese candidato, Francisco Peña, en la convención del PLD. Y cuando usted va aliado con otro partido, usted no puede estar escogiéndole candidato al partido aliado. Usted lo que hace es el protocolo de escoger sus candidatos y los que van aliados en las mismas convenciones son proclamados. Es decir, ¿No tiene que ser ratificado por la convención de delegados del otro partido? No, porque es que tú no le puedes escoger candidatos a otros. ¿Y el acuerdo es universal? El acuerdo fue en el país entero. Nosotros prácticamente en el 98% de las candidaturas a alcalde fue mediante acuerdo, y en lo que no hubo acuerdo, que fueron 6, fue, diríamos, llenado todos los requisitos y fue anunciado al país. Por lo tanto, ese alegato, imagínense que ese alegato ocurriera, entonces todas las candidaturas del PRD, más de 30 alcaldes, llevarían la misma suerte, pero las que del PLD que nosotros apoyamos también. Sí. Pero decir, entonces eso puede materializarse. ¿Cuál es la realidad de eso? Eso no tiene ningún tipo de sentido, ni tiene ningún tipo, desde nuestro punto de vista,
no tiene ningún tipo de asidero ni ningún tipo de capacidad de triunfo. Ahora, eso es parte de la doble moral del PRM. Yo no pensé que Luis Abinader iba a tener tanta inmadurez política. Pensé que era una persona con la cabeza mejor puesta. Fíjense que las elecciones en el tiempo reciente, el liderazgo reciente, se aceptan los resultados, salvo de que hubiese un fraude en el cual hubieran cientos de miles de dislocados, como pasó en el 94, que eran palpables. La gente, bueno, yo no pude votar por esta razón. Ahora en el 96, Leonel Fernández le gana al doctor Peña Gómez por un margen de un 3%, y Peña Gómez aceptó esa victoria. Pero en el 2000, Danilo Medina acepta una victoria de Hipólito Mejía sin Hipólito Mejía llegar al 50%. Y así sucesivamente. Miguel Vargas acepta una victoria de Leonel Fernández. Roberto Salcedo ahora en el distrito, por ejemplo. Entonces, esa es la democracia. Usted sí tiene que saber ganar y tiene que saber perder. Pero ¿por qué le digo, insisto tanto en la doble moral? Porque usted ve que ellos dicen que hubo un fraude, que hay que hacer nuevas elecciones. Sin embargo, no le piden a David Collado que como hubo un fraude y como fue tan desastrosas esas elecciones desde ese punto de vista, que no asuma la alcaldía de la capital, ni al alcalde que ellos ganaron en Jaina, ni al que ganaron en La Vega. ¿Por qué no le piden eso públicamente? Porque es doble moral, porque lo que ellos ganaron están bien y lo que ellos perdieron había que hacer problemas y causar dificultades, porque fue una línea bajada para tratar de deslucir las elecciones y justificar su derrota. Salim, a nivel nacional se vieron varios dirigentes del PRD que o no estaban trabajando o se podría asumir de que estaban trabajando en contra. No voy a decir esos nombres, pero candidatas como Yané Camilo aquí en la 1 no sacó la votación que uno hubiera esperado con un partido grande apoyándola, porque el PRD sigue siendo un partido mayoritario. Elizabeth Fabián en la 2. Habían personas acusadas de que estaban trabajando para el candidato del PLD. Tonti Rutinel, hubo personas y personalidades del PRD que proclamaron al candidato del PLD como su candidato. Esas personas se va a tomar algún tipo de, no quiero decir represalia porque no es la palabra que busco, pero se va a tomar algún tipo de acción en contra de esos dirigentes que actuaron en contra de los candidatos del partido. En el PRD, desde mi punto de vista, no puede dejar pasar por alto una serie de situaciones que ocurrieron. Ocurrieron en el PRD y ocurrieron en otros partidos. Sí, no, claro. Vamos a estar claros de que aquí en la capital, si el PLD hubiera votado por todos sus candidatos, todos hubieran ganado. Claro. Es decir, si hubieran votado en su mayoría, igual que pasó también en el mismo PRM y el Reformista, a veces hacían alianzas internas que trajeron como consecuencia la derrota de sus candidatos. Bueno, en el PRD eso no debe ser pasado por alto, como no deben ser pasados por alto indisciplinas que son constantes de algunos dirigentes y de algunos compañeros que viven calumniando a la dirección del partido. Todo ese tipo de cosas debe hacerse la Comisión de Control del partido que preside el ingeniero Julio Mariñez, debe ir recabando esa información y en el momento oportuno, cuando digo oportuno es que no sea muy extendido en el tiempo, sino en la próxima semana. Entonces, antes de la toma de posesión, usted está diciendo. Debe ser oportunamente, porque en la justicia tardía es justicia denegada. Entonces eso no puede irse mucho tiempo, porque las diferentes sanciones son ejemplarizadoras. Esa es una de las partes más importantes del sistema sancionador. Un partido político como el PRD, que desde el punto de vista de la sociedad lo ve organizado como hace mucho, disciplinado como hace mucho, ese tipo de cosas no pueden dejarse pasar por alto. Iván, que es un hombre mucho más tranquilo que yo, no quiere mencionar nombre, pero ¿qué ustedes van a hacer, por ejemplo, con un dirigente de la talla de Guido Gómez Mazara, que se le acusa de desviar en Puerto Plata muchísimos votos, en Mao muchísimos votos, en Peravia muchísimos votos? El PUN. A favor del PUN, pero votos que le sacaron en su gran mayoría al PRD. ¿Se ha manejado el tema Guido Gómez Mazara en los corrillos de ustedes, los dirigentes del PRD?
¿Qué va a pasar con él? Bueno, yo pienso que el compañero Guido no tiene esa capacidad de desviar esos votos que sacó el PUM. Ahí pasó otra cosa en el PUM, en el cual esas son las deficiencias del conteo manual. Es que el conteo manual, eso también hay que legislarlo ya para eliminar el conteo manual y buscar los mecanismos de que el conteo electrónico sea efectivo. Si hay que contratar un personal fijo, hay que hacerlo, porque la democracia tiene su costo. Lo que pasó en el PUM fue lo que pasó también en algunas circunscripciones de aquí de la capital. Es que se ponen de acuerdo los delegados de los diferentes partidos y le ponen los votos que ellos entienden a sus candidatos. Entonces eso es lo que pasa. Guido no tiene capacidad, usted dice. No tiene esa capacidad de movilización de gente ni de desviar esa cantidad de votos. Pero Miguel Vargas dice él tenía miedo de ir a una convención con él. Pero Guido fue a una convención y sacó 15,000 votos. Entonces, si usted divide esos 15,000 votos en términos nacionales, no podía ganar ni una regiduría. Entonces, eso yo no le doy el menor crédito. Ahora, lo de las declaraciones de Guido, que son constantes, que son evidentes, porque la hace pública, es responsable en ese tipo de cosas, es otra cosa. Es decir, hay que evaluar el comportamiento de muchos compañeros que no pueden estar en una organización como quinta columna, ni como personas que lo que viven trayendo desasosiego y desesperanza a sus militantes. ¿Cuándo son las próximas elecciones del PRD para su alta directiva? En el año 2018, según los estatutos, porque la última convención fue en el año 2014, es cada 4 años, y entiendo de que el PRD va a hacer esa convención nacional. ¿Habrá una renovación de su alta directiva? Pienso que la renovación debe empezar desde ahora, para hablar claro. La debe encabezar Miguel Vargas Maldonado, debe poner a algunas personas que tuvieron unas responsabilidades estelares en la pasada campaña, debe ponerla en otro tipo de responsabilidad, quizás más pasiva, y personas que representan una nueva generación. Una generación emergente, más que nueva, porque ya son figuras Sí. conocidas, pero una generación emergente. Entonces deben asumir roles de crecimiento y de reorganización del PRD. El PRD tiene la capacidad y se mantiene como partido mayoritario y tiene una buena boleta que es la número 3 y tiene recursos importantes también de la Junta Central Electoral del Estado para poder relanzarse, pero eso lo tienen que hacer con figuras que generen expectativas para ese relanzamiento. Salín Ibarra estuvo con nosotros, director, secretario legal del Partido Revolucionario Dominicano, hablando de temas importantes y desde su óptica el por qué el PRM ha cometido muchos errores. No se vayan, que al regresar, Colombia Alcántara, Víctor Almonte, Iván Fernández y un servidor, regresamos para ver cómo termina de marchar la mañana en la mesa de los comentarios. Ya volvemos. Diálogo.